Partimos. Hoy vamos a ver alteraciones reproductivas del bovino. Ahora sí, ¿cuál era? Las alteraciones reproductivas del bovino. Ya. Voy a partir de la última clase con la misma introducción. Ya, las alteraciones reproductivas del bovino es la causa que eliminan más vacas de cualquier tipo de producción. Es número uno de cualquier tipo de producción, es que no quede preñada. Eso es la principal causa. Que no se preñe. Ahora, la principal causa de infertilidad en vaca, no la tengo aquí. No la tengo en la diapo. Por si acaso, pero es la más básica. ¿Cuál sería la más básica? No. ¿Qué dijo? Perdón. ¿Quién le preguntó? ¿Cuál es la principal causa? ¿Sabes cuál es? Lo más fácil. Eso. Profe, no entiendo. La baja condición corporal. ¿Pero qué era la pregunta? ¿Cuál es la causa principal de infertilidad en vaca? Ah, de infertilidad. Baja condición. Lejos la baja la condición corporal. Cuando una vaca no tiene energía, el ciclo se detiene, deja de ciclar. Eso es lo primero que pasa. Y si deja de ciclar, no se previene. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, que son varios tipos de enfermedades, ya sea hereditarias, cosas así, ¿no es cierto? No sacamos nada mientras tenga una buena alimentación o, ¿no es cierto?, que suba de peso, dependiendo, puede tener una buena alimentación en un periodo, ¿no es cierto?, y tiene que esperar que suba de peso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Es lo primero que tenemos que hacer. Sí, o sea, no podéis pedirle. ¿Ya? Entonces, veamos ya. La condición mínima para preñar una vaca es distinto en carne que en leche. La condición, te vamos a hablar de escala de 1 a 5. Partamos con eso para que quedemos por la misma escala. En leche, lo mínimo es 2,5. En carne es 2. Corporal. Sí, estoy hablando de condición corporal. 2. Leche es más exigente. ¿Ya? Eso es lo mínimo. Y también tiene que ver con qué. Con la leche. No, en que después tiene que subir de peso porque va a parir con 3,5. Entonces, si llegara a preñarse menos de 2,5, después es difícil llegar al 3,5 al parto. Y ahí va a tener problemas de parto y problemas de distosia, y problemas de metabólica, todo el problema. Entonces, por eso están esos rangos. ¿Estamos? Y ahora partamos. Hay cosas que no están acá. Ya. ¿Cómo definimos el ciclo de la vaca? Es poliéstrica, ¿no es cierto? No estacional. Donde, ¿qué otra característica tiene la ovulación? Es después del celo del lecho. Eso es importante. ¿Cierto? Tiene una fase folicular y una fase luteal. Pero, aunque digamos que es poliéstrica, ¿influye la luz del día? Sí, influye la luz del día. O sea, es más fácil tener vacas con los días largos que los días.
La cantidad de horas de luz influye en la glándula pineal, la cual influye a través de la marina con el hipotálamo y genera mayor cantidad de GNRH, lo que hace que la hipófisis secrete FSH y LH y estimula el ojo. O sea, independiente que estamos con la definición que yo le acabo de decir, ¿no es cierto? Que está bien lo que están diciendo, lo mismo que yo diría en si hiciera reproducción, ¿no es cierto? Sí, no, hay un grado, ¿no es cierto?, que así afecta la, ¿cierto?, la hora de luz a la cantidad de LH y FSH que se queda en una vaca. Aquí tenemos el ciclo, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, varias hormonas que influyen en ello. Ya, pero, ¿no es cierto? La vaca, ¿cuánto dura el ciclo? ¿Cuánto dura el ciclo? Si ya preguntará. ¿A 21 días? ¿No es cierto? ¿Y todas las vacas son de 21 días? Puede ser más corto o más largo. Lo que pasa es que cuando hay ciclo y hay ondas de FSH y LH, los ovocitos compiten hasta que gana uno y que el que ovula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos ovocitos primarios, secundarios y terciarios. ¿No es cierto? Empiezan a competir. Ya. Entonces, estos tienen ondas. Entonces a veces no ovula la primera onda, ovula la segunda onda o la tercera onda. La tercera onda es el ciclo más largo, que puede llegar hasta 24, 25 días el ciclo de una vaca. Lo corto hasta 18. Entonces las vacas por eso tienen un ciclo, ¿no es cierto?, que el promedio es 21. Por eso hablamos que el ciclo es de 21, pero en el fondo va de 17 a 24, 25 días. ¿Ya? Entonces esta ovulación, ¿no es cierto?, es producto del folículo que está acá, que compite y empieza. ¿No es cierto? Y ahí ustedes se acuerdan del sector de la hormona que no la voy a hablar porque... Aquí tenemos la forma normal de un cuerno, ¿no es cierto? Aquí está el recto, pero esta forma. ¿Qué vacas tienen esta forma? De libro. Las vaquillas son las únicas que tienen. Sí. Lo único de ahí no queda igual. Se cae. Sí. Se cae, se monta entre ellos. O sea, eso es lo que pasa, que cambia todo. Este es una sola. Ya. ¿Qué cosas tenemos aquí ya? Ya aparte hemos dicho, la principal causa de eliminación en el mundo, el problema reproductivo, ¿no es cierto? No, otra cosa que tenemos, nosotros un estudio, que nuestras vacas duran menos de lo que debieran durar, ¿no es cierto? En países, la vida productiva, una vaca es 4,55, en Alemania, Estados Unidos, lechería de ese lugar, y nosotros tenemos un promedio de 2,5. Ya. Una vaca se paga con dos partos. Entonces tenemos que sacar más de 2 partos para pagar la vaca. No sé si me entienden. La vaca, la ternera nace. Y de ahí es puro gasto hasta que pare, que son 2 años. Ellos tienen 2 años de 2,5 partos. Con 2 partos, te paga todo lo que ha gastado. Y de ahí empieza a ganar plata la vaca. Tiene que pensar todo lo que comió en 2 años antes de parir. Todo lo que comió la primera parte, ¿no es cierto?, con la primera lactancia, que nunca es la mejor es la tercera, la que más produce, de tercera en adelante. Entonces, todo eso, para que ustedes sepan, ¿no es cierto? Entonces, en Chile tenemos un maltrato. ¿A qué se viene? ¿A qué se debe? Principalmente alimentación. El lapso interparto debiera ser ideal 1 año, que es 365 días, uno lo pone, yo sé que saben cuál es un año, pero no es que esté dudando eso, sino que quiero decir que uno más que nada lo dice en día, porque uno no dice 1,2 años, sino que uno dice, ¿no es cierto?, 400 días, 405 días, ahí está
más o menos tenéis que estar menos de 400 para estar digno. Pero la lechería con menos de 400 estáis digno. Lo más cercano a 365. Son pocas vacas de 365 días de lapso interparto, por si acaso. Pero si estáis bajo 400, estáis muy bien. Ya. ¿Por qué una infertilidad afecta la producción de leche? Ya, pero eso cuando ya, pero está dando leche. Una vaca, para su primer parto, te creo que si se atrasa no va a dar leche. Pero ya disparió. ¿Por qué esa vaca infértil va a producir menos leche? No, pero esa baja en todas. Pero ¿por qué esa vaca? Las otras no, las otras que están bien, que no están infértiles, no va a producir menos leche. ¿Ah? Compite la hormona. La No sé que me está ayudando otro, pero va por el ciclo, pero no por ese lado. Por eso dije, está bien, este es de vaca, este es de vaca. No, porque tiene que ver más que nada con la próxima producción. O con la misma producción. ¿Cuánto dura una lactancia en vaca? 305 días, ¿estamos de acuerdo? Si queda infértil, va a dar más días de leche, ¿estamos de acuerdo? Ya. Para que me dé 305 días, la vaca tiene que preñarse entre los 60 y 90 días del parto. ¿Estamos de acuerdo? Para que me dé justo los 305 días. Si la vaca la preño en el día 150, esos 2 meses de secado que lo voy a tener, por eso están los 365 días, esos 2 meses de secado que va a estar el periodo seco, lo voy a atrasar. Entonces va a estar dando como un año leche, va a dar 60 días más. Entonces uno dice, voy a ganar porque estoy dando más leche, pero al revés, porque estoy en la parte baja de la leche. Voy a alargar la parte baja de la leche, la parte que me sale más caro producir leche. Entonces a la larga, esa vida de la vaca va a dar menos. Y yo lo que quiero hacer, ¿cuándo da más leche la vaca? Los primeros 100 días, primer tercio. Los primeros 100 días son la clave. Ahí es cuando ganas plata. Y lo que tienes que volver en lo más rápido a los primeros, otros nuevos 100 días. Mientras más te demoren llegar a los 100 días, a los nuevos 100 días, menos leche. ¿Me entiendes? Ya, menos producción de ternero porque baja la tasa de natalidad por año. Mayor costo en la crianza, eso es cuando te atrasas en la primera encaste, que es a los, idealmente, 15 meses. Lo mínimo son 13. ¿De qué va a depender? Condición corporal. O sea, peso. Peso y condición corporal. Mayor costo de inseminación artificial, porque si voy ya, claro, si yo uso, ¿cómo se mide el número de pajuelas que se usa? ¿Cómo se dice eso? Índice. Índice coital, ¿no suena índice coital? El número de pajuelas por vaca preñada. Entonces, si yo uso, lo ideal es bajo 2. O sea, me puedes tener 2. Tienes que tener un promedio de 1 y tanto en todas tus vacas. O sea, puedes tener vacas de 2. Así que tu promedio tiene que ser 1 y tanto. ¿Ya? Si está sobre 2, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto vale una pajuela? Va a depender del toro que estamos comprando. Partamos con eso. ¿Sea más de 2 qué cosa, bro? No sé qué dije. La pajuela. El promedio debe ser 1,8. 1,8, 1,7, por ahí está eso. Está gastando mucha plata. Yo le voy a hablar de plata. Ya. ¿No es cierto? La pajuela, un toro top, vale como 30, 35 lucas. Entonces, si está ocupando 2, le está saliendo ya 70 lucas el ternero. 35 lucas sin sexar. ¿Ya? Sexada vale como 50. Ya, si tenéis 2, vale 100 lucas. Una ternera de leche debe estar como de recién nacida, 150.
Entonces, te das cuenta que estás ganando 50 lucas solo por nacer. Si estás comprando, si te sale un macho, cuando compraste 70 lucas, tenés un macho vale 5, 10 lucas, 20 lucas. A veces te lo regalan. Dependiendo de qué tan amigo seas de la archería. Pero eso vale un macho recién nacido. Entonces, eso es el costo de la crianza, el costo de inseminación artificial. El mayor costo médico veterinario no es tanto lo que ganamos para que, como que sea tan costo. Pero hay que pensar en lo que. Apartamos con el free martin. Ya. Free martin significa que una vaca tiene mellizos heterosexuales. Entonces, una hembra y un macho. La hembra normalmente va a ser infértil. ¿Por qué no es infértil? Porque los machos se desarrollan antes en el embrión embrionario, ¿no es cierto? Maduran antes las gónadas, por lo tanto, genera testosterona. Ahí es cuando se dice que nace machorro, porque nace con un toque de testosterona que atrofia su gónada, las gónadas femeninas. ¿Ya? Todas son infértiles en medicina nuclear, todas. La mayoría son. La mayoría. Al menos el 95% son infértiles. Ocurre en Bostado, que son las que tenemos. ¿No es cierto? Y esa es una de las cosas. ¿En qué profe? En Bostado. Bostado son las razas que tenemos nosotros. Las pequeñas son las razas que son. No será. ¿Ah? No. Ahora, ¿por qué? No atiendo el índice. En Chile no hay índice. No. Pero esa igual se da que sean dice. Parece que no. Ya. También lo que pasa es que migran ciertas células. Se forma el quimerismo. ¿No es cierto? La hembra nace con XXX. Ocurre más o menos el día 50 de la concepción. ¿No es cierto? Y se produce una regresión. Entonces, ¿cuáles son los signos? Ya, primero que nada, se ve a veces puede tener ausencia de cervix, pero eso tú no lo ves a la vista. Eso tenés que poner un espéculo y no se ve. La posición, la vagina y el vestíbulo de la vagina son muy cortos y el clítoris es muy grande. Y eso es lo que llama la atención. Eso es lo que se ve a la vista. Claro, el útero uno lo ve. Pero es que es ternera, estamos de ternera. Entonces, ahí lo tenemos, ¿sabes? No vaya a partir de todo. ¿No hay cervix o otras funciones? Pueden no haber cervix. Se identifica más con el desarrollo del. Sobre el clítoris, sí. Y de hecho, si tenéis control de parto, vaya a ver ahí que es ya la marca del tiro. Ya, antes se dejaban. ¿Para qué se dejaban? Que se colocaba hormona masculina para que ayudar a buscar celo. Pero eso ya es como muy antiguo. Eso ya les queda como eso queda un caos. Por el costo, porque hay métodos mejores. No tiene. Como, eso fue como en el pasado. ¿Ya? Ya, diagnóstico de la vagina ciega que no tiene cervix. La ternera nacía, lo normal es que su vagina mida 12 centímetros, mide 4 centímetros y puede ser citogenética, que van a encontrar en vez de X o X, en esa ternera van a encontrar XXX. Tratamiento no hay, obviamente. Ahora se eliminan. Cuando era Sí, pero para la lechería la eliminé porque no es un negocio. La vendí para acá, para que la engorde. Sí, se ve, o sea, no, se vende como. Ahora, el negocio, tener terneros de leche para engordar, eso es cuestionable. Hay gente que dice que sí, que gana, y otros que dicen que no compra. Y que a lo mejor por una familia. Eso generalmente se queda en la vecina campesina,
porque eso no gasta, come el pasto que tienen ahí nomás. Y ahí van engordando a poco y cuando ya necesita plata lo ven. Eso es lo que hace. O se lo comen ellos. Claro. Pero es que ellos tampoco miden el costo que tiene el pasto que están dando. Ellos lo toman como que eso es gratis. Entonces no le ponen número a eso. Porque si a lo mejor comprar algo mejor o dos más chicos, dos de carne chicos, va a tener dos novillos, va a ganar al mismo tiempo el doble de plata. Al mismo tiempo que tenía, si no va a engordar más tiempo, o sea, puede ser menos, pero los tenía hasta el mismo tiempo. Pero tenéis dos más chicos de carne y vais a ganar más plata. Ya. Útero difalfo, ¿no es cierto? Que son dos cuernos, o cervix doble, es raro, pero se ha visto. Yo lo he visto una sola vez. He visto hartas vacas. Ya no coloco especulo como antes, ¿eh? Antes estaba más de moda el especulo, ahora ya no. Voy a hablar de especulo más adelante. Ya. Partamos con la disfunción ovárica. Ya está la aplasia, que no es el desarrollo. Es sin desarrollo ovárico, rara en bovino, puede ser por segmento. Y eso, ya, ¿cómo vamos a diferenciar aplasias ováricas de ovario liso, ovario pequeño? Palpando es lo mismo. Sí, lo que pasa es que va antes. Está bien lo que está diciendo, palpando, pero lo va a hacer antes. En la primera palpación, cuando ya es vaquilla, que ahí no hubo desarrollo, si parió y tiene un ovario pequeño, ahí se habla de hipoplasia ovárica. ¿Me entienden o no? Porque se desarrolló y se achicó. ¿Por qué? Principalmente, lo acabamos de decir, por el alimento. La vaca deja de ciclar y ese ovario se achica. ¿Me entienden? Atrofia también se dice, pero ahora sí se dice más hipoplasia, pero atrofia también está bien. Sí, también se dice atrofia, si no está mal. ¿Ya? A eso voy. Ya, pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta en la práctica? En la práctica, la aplasia va a ser causa de infertilidad desde vaquilla. ¿Me entienden? La otra ya va a haber parido. Entonces tuvo el ovario normal. Exactamente, pero parió. Entonces tuvo el ovario normal y no se ha recuperado de esa preñez. Todavía tiene el ovario pequeño. Y eso es atrofia o hipoplasia ovárica. ¿Me entienden? ¿Y eso es hereditario? No, pues no es hereditario, es alimenticio. Principalmente, o sea, puede tener un grado de hereditario, sí puede tener un grado, pero principalmente alimenticio. Entonces se elimina por problemas zootécnicos, sí, porque no va a parir nunca. Ese es el problema zootécnico. Porque en el fondo aplasia significa sin desarrollo. ¿Me siguen? O sea, no hay tratamiento ahí posible. ¿La hipoplasia sí es reversible? Sí, con el alimento, porque en el fondo lo que pasa es que la hipoplasia era normal y se achicó. Por falta, principalmente, hay otras causas, tiene hormonales por si acaso, pero principalmente, hablamos de la mayoría, alimento. Tú recuperas alimenticio, ¿cierto? Con condición corporal y das una buena dieta, que el ovario va a volver a funcionar y va a crecer al tamaño normal. Regresivo. Sí. Aquí está la atrofia o distrofia ovárica, que es más común en invierno. Sí, ¿por qué es más común en invierno? Por la comida. ¿Qué más comida? ¿Qué comida? Ya se los dije. Ya me entendieron ya. Pero no solo eso, por el invierno también el pasto cambia. Y por ejemplo, si está sola pradera, no es lo mismo el pasto de invierno que el pasto de pradera. El pasto de invierno, para que ustedes sepan, la mayoría es agua, el 90% agua y el 10% materia seca. En cambio ahora, estamos en primavera, entre el 40 y el 30% de materia seca y el resto de agua. Entonces, comer que materia verde, cuando habla de materia verde, es mucho más alimenticio este pasto. Eso es uno, y la otra son las horas de luz. Y hablamos que sí afecta, ¿no es cierto?
la melatonina y ahí hace que la falta de luz haya menos cantidad de FSH y LH. También influye la producción de leche. A mayor producción de leche baja la FSH y la LH. Pero eso está bien, es lógico, y es cierto, pero las vacas vivimos con eso, y cada vez producen más leche. Donde cada vez nosotros vamos haciendo cada vez protocolos hormonales mucho más efectivos. ¿No es cierto? El off-sync, se lo pasaron el off-sync, ¿no es cierto? No. Off-sync, doble off-sync, eso sí. Sí, creo que sí. Producción, ¿no? No, perdón, reproducción. No, no le suena nada off-sync. Sí, off-sync, ese que. Ya, yo, esa inseminación artificial a tiempo fijo, ¿no? ¿Nada? Ya, ahí está el off-sync, pues, bueno. Sí, ahí está la inseminación, ¿no es cierto? La inseminación artificial a tiempo fijo. No, sí, ese es el único nombre que se tiene que aprender, porque el resto es off-sync, off-double off-sync, pre-sync con off-sync, off-sync doble, off-sync con progesterona, off-sync sin progesterona, todo eso. Todo es off-sync. Después se lo paso, Pero esa es como esa es la forma ahora de manejar todo esto. En términos hormonales. Ya, obviamente, está más grande. Ya, los signos, ya, principalmente los animales están delgados, adelgazan. El pelo puede estar hirsuto, el nivel de glucosa ha disminuido. ¿Por qué? Porque está perdiendo peso. Por ejemplo, estamos flacas. Puede estar incluso con cetosis subclínica. O sea, de hecho, va a estar en cetosis subclínica, porque está perdiendo peso. Entonces, sin glucosa, no cicla. Va a tener todo eso, ovarios pequeños, lícido y flácido, y el útero pequeño y sin tono. Tratamiento, a lo primero y lo más lógico, mejorar la alimentación. Después que recupere, podemos usar GNRH, que tiene que ver con el off-sync, para que ustedes vean, se coloca en el off-sync. ¿No es cierto? Progestágeno también podemos hacer para que para que aumente el GNRH. Porque detenemos para que aumente el GNRH. ¿No es cierto? Masaje ovárico que ya no se usa. ¿No es cierto? PMSG, que eso es la progesterona intrauterina. No, porque el masaje ovárico se hacía antes, son muy antiguos. Si estoy con un profesor más antiguo que yo, a lo mejor todavía sigue siendo masaje ovárico. Que en el fondo es estimularlos para posición rectal y masajear. Pero el problema es que cuando uno lo hace muy brusco, después tenéis problemas de oferitis, en el fondo de inflamación del ovario, o hematoma en el ovario, ¿sabes? Entonces ya acá se usa menos. No se recomienda en la literatura moderna. Pero era una forma, en el fondo, de hacer así, hacer como cariño al ovario. Para estimularlo. ¿Te funcionó? Sí, las que lo hacían bien, sí. Pero eso era discutible, porque en el fondo después el matadero empezó a hacer estudios en vacas que no quedaban preñadas y se veía hematoma en el ovario y todo eso. Entonces, eso es como discutible si se hacía bien. En teoría teníamos... Ya, el destete sí. Ya, podemos hacer destete completo, o sea, destetar antes el animal, si la vaca está muy flaca. ¿A qué edad se desteta el animal? Una vaca, si yo les dijera, pero vaca con ternero al pie, o sea, ternero al pie se da por entender por ternero mamando, o sea, me da lo mismo varios, si le saca leche o con ternero o no. ¿Ah? A los 6 meses. Ese es el destete clásico. Ese es el destete clásico. Digo ya, ¿no? Pues es clásico. Ya. Y existe el destete temprano. El destete temprano es que usamos lechería. Que le estamos dando leche y tú lo destetas al mes y medio, hasta los 2 meses. Lo normal es que lo más rápido es al mes. Y eso tiene que ver con todo un manejo de alimentación, de cómo sea,
¿no es cierto?, que les va quitando, mantiene la leche un mes, pero va aumentando los concentrados y de a poco va dando la fibra, más o menos a los 2 meses, lo dejáis rumiante. Y ahí pueden seguir con solo pasto y concentrado. O sea, sí, de a poco, es completamente, porque partía a los 3 días con el concentrado. El otro no partí nunca con el concentrado, lo dejáis con la mano. Que la mamá se preocupe de la leche. Y no sé, necesitamos solo el promedio. Cuando la lecería le esté dando inmediato, así como después del consumo de calostro, y a los 3 días ya está preparado. No, pero no te porque lo está dando madera, no estoy siguiendo la madera. O sustituto lácteo, pero tienes que darle más madera. 4 litros, ahí lo consideráis, Pero eso no se considera. no, para que dejáis de dar más madera, Ah, ahí cuando dejáis la madera. porque lo separa de la vaca, eso Sí, pero no es distinto, le Ya. estoy dando, lo estoy tomando como de campo, así como literal. No, en lechería de tete se habla a los 80 kilos, Ah, Eso lo hace intensivo. los intensivos. Ahora tú puedes, mantener sí. la producción Mm. y el próximo periodo de la vaca también. No, primero porque la leche la vendí. Eso es. Entonces tú le das sustituto lácteo que tiene algo de leche más proteína de soya. Pero ahí me estoy yendo para otro lado, después más se larga la clase. Ya, pero te voy a responder. Entonces, ese es sustituto lácteo. Que tú das 4 litros al día, 2 litros en la mañana, 2 litros en la tarde. Al tercer día de nacido, empieza a dar agua y concentrado para ternero 1, que son los más chicos, que es como un pellet. Tú lo dejas y partir dándole poquito hasta que consuma el divino. Más o menos a los 45 días de nacido, tú le empiezas a dar forraje. Lo mismo, primero a poquito, heno, y después al divino. Y más o menos a los 80 kilos, ya es capaz de comer solo forraje concentrado. Y agua, siempre agua. Forraje concentrado y agua. Y de ahí tú hablas de este. Porque ya no necesita dar mamadera o balde, como lo quieran dar. Y el desarrollo de. Es igual, o sea, es igual. Esa vaca en el fondo tiene esa misma ternera, va a llegar a los 15 meses para que se llegue al encante. ¿Entiendes? Pero el encante de la hembra, ese no se ve alterado. ¿Cuál es? No no de la guagua, el encante de la mamá. No, No tiene nada que ver. No, no se adelanta, ¿no? no, Solamente producción. no, porque primero la vaca no queda fértil al tiro porque baja mucho de peso. Parió con 3,5 y a las semanas, 2 semanas va a estar en 2,5. Y ahí va a empezar a volver a subir de peso. Entonces ese periodo no es fértil. Entonces por eso pues tenía entre 60 y 90 días porque quiere pelear. Eso es como tu rango normal. Si te pasáis ahí, pero no deberíais pasarte si todo bien, si sale todo bien. Ya, atresia folicular es la involución no fisiológica del folículo de Grass. Esto es también mal manejo o carencia de LH, que está el folículo listo para ovular, pero no está el LH para que produzca la ovulación, dice, pero la vaca sí puede estar en celo. No, fue un celo sin ovulación. Es un ciclo anovulatorio. Entonces son vacas repetidoras. Que repiten celo y tú insemináis y no prende. ¿Qué es lo que se hace? Inseminar con una hoja de RH para que haya un pic de LH al final. Ya, quistes ováricos. Ya, los quistes ováricos son relativamente fuertes. Los ciertos son causa de colesterol o de hipertireoidismo, dependiendo de eso. Son estructuras llenas de líquido de 2,5 de diámetro y que persistan por más de 7 a 10 días. Esto es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Que en algún momento postparto pueden haber folículos, o sea, pueden haber quistes. Uno los puede palpar y lo puede sentir. Si siente el ovario, ustedes palpan o lo pueden ver en el ecógrafo y se pueden ver.
pero después desaparecen. Son frecuentes en el posparto, pero normalmente desaparecen. Ya, acá puede haber dos cosas. Principalmente ciclos irregulares, que puede tener dos cosas. Al principio se decía que eran repetidoras y ciclos cortos. Entonces pasaban celo. Entonces por eso se llamaban ninfómanas. Ninfomanía. Los ciclos cortos y pasaban en celo. ¿Ya? Pero no es lo más común. De hecho, lo más común es lo contrario. ¿Qué hace esto? Que también descarga poco LH. ¿Ya? Los quistes folliculares más comunes son los luteales, por eso producen más anestro. Los quistes luteales tienen una pared más gruesa y se asocian a anestro, lo que yo les decía recién, y los quistes ováricos son de carácter heredable. Pero en la práctica nadie elimina hijas de una vaca con quistes, porque se maneja. Bueno, Sí. Ya, también influyen los fitoestrógenos. ¿Quién produce fitoestrógenos? De hecho, se da en las mujeres cuando están en menopausia. Yo sé que ninguna está aquí todavía, pero sus mamás pueden estar en esa época. Voy a decir, pues. Ya. ¿Sabes qué tiene más fitoestrógeno? De hecho, es que también cuando tú hay mucho, también afecta a los ciclos. Es la alfalfa. Todo lo que le damos, la alfalfa es lo que más tiene. De hecho, hay pastillas de alfalfa con los fitoestrógenos. ¿No es cierto? Es que a mujeres que no quieren tomar hormonas se les da tabletas naturales y las tabletas naturales son de alfalfa. Por la cantidad de fitoestrógeno que tienen. Cuando necesitan tomar estrógeno y no quieren tomar así estrógeno porque están casi en contra de la hormona artificial. Voy a comprar alfalfa. Entonces toman esa es la Voy a comer alfalfa. la deficiencia de caroteno también influye. Mira aquí. Quistes foliculares, ¿no es cierto? Son multifactoriales, genética, alimentación, factores climáticos, todo lo que hemos hablado. Producción de leche, todo lo que hemos hablado. Ya, en el proestro, ¿no es cierto? Sintetiza y libera FSH para doblar, ¿no es cierto? Para desarrollar los folículos de Graf, que son los que compiten, ¿no es cierto? Y existe la insuficiencia también LH y no se produce la ovulación. Aquí en parte lo hemos visto, ¿no es cierto? Muy variado, intranquilo, ciclos cortos, eso lo llama Manuel Aulero. Concentración de estrógeno en los líquidos amarillos, eso es lo que tienen. Ya, como tienen mucho estrógeno, ¿qué hace el estrógeno en el cuerpo? Ya, todos los ligamentos se relajan. Todos se ponen más laxos. Y de hecho la vaca, cuando de fondo la espalda tiene que ser recta, paralela al suelo, a veces está como un sillón. Porque todos esos ligamentos están relajados. Cuando tienen quistes, nosotros tanto la cantidad de estrógeno, el lomo es. Y eso tiene que ver con el estrógeno. Hundimiento de los ligamentos anchos, la cola también se ahueca. Todos esos ligamentos se relajan. El diagnóstico, palpación, la vesícula pared delgada, ¿cierto? Y puede estallar luego una pequeña presión. Ya, en anatomía patológica, si hiciéramos, no lo he hecho nunca, porque nunca no me dedico a ver cerebros de vaca en el campo. La verdad, no sabría abrir hacer la técnica, porque la he visto con el hacha y hace unos cortes, pero yo creo que si me pongo a hacer eso, rompo todo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacer el loco cuando uno no tiene que hacerlo? ¿Ya? Entonces, uno podría ver la hipófisis más grande. Ya, tratamiento de ruptura manual de los quistes también se describe, es bien antigua, lo hacían los doctores antiguos, y los que todavía quedan,
porque por lo menos yo sé de uno que sigue activo y lo hace, ¿ya? Según él tiene la técnica, pero lo que se vuelvo a repetir, cuando se hace ruptura, puede haber, aquí solamente puede haber hemorragia de ovario. Se puede usar hormonas, como espirales de progesterona, GnRH, ¿no es cierto? La gonotrofina coriónica, liberación, ¿no es cierto?, de óvulos no fecundables, ya suficiente heno para que tenga una buena alimentación. Diseminación artificial. Sí, diseminación artificial. Eso es lo principal. Ya. Posibilidad de tratamiento de los quistes. Ya, acá tenemos de acuerdo a lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que es, ya partamos con el hipotálamo, que aquí parte, ¿no es cierto? Se estimula con qué el hipotálamo, con muchas cosas. De hecho, aquí tiene que ver la luz. Aquí viene de ahí viene la luz, ahí viene la glándula pineal, que afecta a la luz, ¿no es cierto?, la melatonina y afecta al hipotálamo. ¿El hipotálamo qué va a secretar? GnRH. Si no hay suficiente, de aquí para abajo, no hay ni LH, ni FSH, ni nada de esas cosas que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí vamos a colocar GnRH inyectable para sustituir eso. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener LH y FSH, principalmente. Ya, esa es una de las cosas que hacemos. Y una principal. Ya. Se inyecta. Se puede inyectar en varias partes, de acuerdo, por eso digo, es de acuerdo a la estrategia que tenemos. Ahí va. Sí, debe haber otro. Más barato, pero yo supongo. Eso, ya está yo manual, ¿no es cierto? La castración yo más o menos sé la técnica, pero nunca lo he hecho. Ya en el útero, en función de eso, vamos a ver después. Ya, quistes luteínicos. Y al quiste luteínico, una vesícula más grande, de 2 centímetros, y aquí pasa lo contrario. La anterior, ¿qué es lo que secretaba? Estrógeno. Acá va a secretar progesterona. Y ahí va a paralizar el ciclo. Ya. Aquí las vacas pueden sufrir piometra. Cuando uno dice puede, sí. Por si para que ustedes sepan la respuesta, cuando uno dice puede, cuando hizo mal la pregunta. Eso sí. Se mal la pregunta. Ahora, la pregunta debería ser, de hecho, ¿es común la piometra en vaca? Ahí sí. Hice mal la pregunta. Ya, ¿no es cierto? No. ¿Me entienden? Y ahora, ¿por qué es poco común? Porque se tiene que dar esto. Aparte de tener la metritis, que vamos a hablar ya, o la infección dentro del útero, la vaca además tiene que detener su ciclo, para que se parezca al ciclo de la perra. Si una vaca normal va a ciclar cada 21 días, aunque esté infectada con metritis, cada 21 días va a botar todo, ¿no es cierto? Y se va a limpiar como sola. Entonces la probabilidad de metritis es muy baja. Salvo que después de la metritis venga un periodo de anemia, que puede ser por mala alimentación, puede ser por eso, a eso me refiero. ¿Ya? O sea, la piometra de la vaca existe, pero no es relacionada a dos cosas. Una, la infección del útero, primero, y segundo, ¿no es cierto?, a un periodo de anemia prolongado. Y ahí se puede hacer. Por eso es más raro que tienen que hacer dos condiciones. No una como en la plata. ¿Me entendieron? Ya. En el cual se lo utilizan posteriormente. Carencia de LH es lo principal. Se transforma en célula granulomatosa, perleteca y granulomatosa, pero no alcanza a provocar ovulación. El líquido luteínico contiene cantidades variables, pero poco estrógeno, a diferencia del anterior.
Y el diagnóstico es muy variable, ¿eh? Varía de mayor quistos foliculares y se determina se puede determinar progesterona en leche. Tratamiento aquí, prostaglandina. El cuadro. Que ponga, pone ahí una rayita que va a estar más chiquito. Así. Primero. Ya, el desarrollo simultáneo de muchos, perdón, de generación ovárica. El desarrollo de muchos folículos terciarios como alveja y se siente como que fuera una muela, una muela. Etiología principalmente los mismos, estados carenciales, alimentación, ¿no es cierto? Y la etiología no está tan establecida. Ahora, el cuerpo luteoquístico es distinto porque es más grande, tiene un hueco de al menos 1 centímetro dentro del ovario, no es solo así, sino que tiene un hueco, ¿no es cierto? No tiene mayor importancia como causa estética, se comporta como un cuerpo lúteo periódico. Se asocia a la aplicación de estrógeno, progesterona y oxitocina. Y puede haber adherencia, pero eso. ¿Cierto? Puede haber bloqueado el cuerpo lúteo con o sin insuficiencia de LH. Y acá tiene poco estrógeno, progesterona y estimulación. Puede causar la muerte embrionaria por el cuerpo lúteo. Sin tratamiento y finalmente se elimina. Tumores ováricos son súper raros en vaca. Se sospecha hereditaria y la práctica se elimina. O sea, uno si fuera una vaca regalona, podría ser, uno podría castrar una vaca. Hacer una ovarectomía. La técnica no es tan compleja, pero no, no sé si vale la pena. ¿Ya? Posible, puede ser, entonces, de acuerdo al tumor que lo que haga, depende de lo que tenga el tumor, si el tumor de qué origen celular es. Si secreta mucho, puede ser que secretar también estrógeno, como prostaglandina, ¿sí? Pagas con ligado ¿no es cierto? A esto, aspecto viril, se palpa, y lo normal es que se elimine. Puede ser hematomas, neoplasia o abscesos. El tratamiento de ovarectomía sería la ovoforitis e inflamación. Ya. Generalmente infecciosa, pero cuando es infecciosa es ascendente. Ya. ¿Cuál es la principal causa de una infección ascendente en vacas? No, sería, o sea, tenía muy mal inseminado, o sea, que no limpiaste nada, o sea, esa es la retención de placenta. Ahí llega. La placenta tiene un efecto mecha, en el fondo se infecta y es caldo de cultivo. Entonces las bacterias empiezan a alimentarse y a subir. Y esa es la que llega, ¿no es cierto? Arriba coloniza el útero y puede llegar al ovario. Y la otra causa, ¿no es cierto?, es por el masaje incorrecto. Y ahí tenemos el hematoma, ¿no es cierto? También por peritonitis. ¿Cuándo va a tener peritonitis una vaca cerca del ovario? Culpa nuestra. De parte lo mismo ya. ¿Sí? Trocarización, porque uno trocariza cerca donde está el ovario. Y se acuerda, dijimos que había una peritonitis circunscrita, pero está muy cerca del ovario y ahí puede contaminar el ovario. Diagnóstico por pasión rectal es difícil, abscesos son fluctuantes, igual que el hematoma. Hemorragia o hematoma generalmente por mala praxis, con masajes que hablábamos recién, ¿no es cierto? Enucleación del cuerpo lúteo. ¿Cuándo uno quiere enuclear el cuerpo lúteo? Primero cuando es persistente, ahí hay que enuclear. Y la otra causa, por eso es persistente. Y la otra, cuando yo quiero hacer abortar una vaca. Ahora, ¿y cuándo yo quiero hacer abortar una vaca?
No, eso no lo sabía al principio. No, ni llegáis tarde, no, eso no vayas a alcanzar a darte cuenta cuando. Ni con ecógrafo, ni con ecógrafo. Y si fuera mellizo me haría lo mismo. La vaca puede parir mellizo, hasta mellizo. Es muy pequeña la vaca. Una causa, bien. No, generalmente, claro, cuando el toro se pasa, y son puras, todavía están muy chicas, pero están fértiles, ahí tú la hacías abortar. Ya, pero ¿con qué vamos a hacer abortar? Con prostaglandina, no es con, no es con destrucción de cuerpo lúteo, es con prostaglandina. 2 dosis, separada 14 días. Y hay otra causa, que es cuando tú tenés tus vacas finas, hiciste todo, inseminación artificial a tiempo fijo, vaya a llegar a inseminar, y el toro del vecino amaneció ahí al lado. Entonces tú no vas a esperar 9 meses para volver, ¿no es cierto?, a preñarlas con el semen que compraste. Entonces ahí así todo un manejo para que aborten y vuelvan a sacar. Y mejoráis los cerdos. Y le alegáis al vecino también. Que también pasa. En el fondo es por una cosa como genética y la otra causa principalmente zootécnica, que cuando son muy chicas. ¿Qué pasa si se preña muy chica? Va a parir muy chica. Independiente que sea cría chica, que nazca, esa vaquilla va a quedar, esa vaca va a quedar muy baja. Todos los cartílagos de crecimiento se terminan de cerrar antes. Entonces va a quedar una vaquita chica. Y eso va a afectar su futura producción. O sea, porque va a tener un rumen más chico. Entonces, su potencial genético no se va a ver expresado. Profe, cuando se hace el aborto no se desincroniza la vaca que hace el aborto. ¿Cómo desincronizar? Define eso porque nunca he escuchado se desincroniza. O sea, pues cuando tiene muchas vacas se sincronizan todo en el cero. ¿No? Y cuando se hace el aborto no ¿Cómo que puede abortar y después volver a sincronizarlo? ¿Ah? En hemorragia presenta inapetencia, superficie fría, mucosa anémica, manipulación previa al ovario. Ya, puede haber cólico que le duela, palpación se detecta el tejido de irritación. Ya, tratamiento coagulante. Ya, ¿qué coagulante conocen? Obvio, ya lo tengo. Pero eso lo había pensado y se me olvidó. Son 2 que se usan. La cromadren es el más común en vacas, pero el más malo y el que menos se usa en todos los otros animales. Cromadren. Ese es como una ampolla así gigante. Una ampolla, ¿verdad? Cromadren. Y el oso del ácido, Ramexal. Ese, ¿cómo se llama la marca? Se olvidó. Pues volvió la marca, pero ácido Ramexal. Se olvidó. Ya se me olvidó. Ya me acordé la marca comercial. El perfil. ¿Ah? El perfil. ¿El perfil? No, eso no suena perfil. ¿Cómo crees que es la otra marca que yo usaba? Utilizando la marca que yo usaba. No estoy dudando de decir. Hacer que el perfil se ocupa en humano. Por eso dice la marca no la conozco. Después digo, la marca no la conozco. Ácido tranexámico sí se usan. Sí. Y cromadren es el que más se usa en vaca. Pues cromadren. Pero es verdad, ahí nomás. Para evitar, obviamente, la nucleación del cuerpo lúteo con la uña, palpaciones bruscas, estallidos. La salpingitis es la inflamación del oviducto o trompa de falopio. Ya, eso es súper difícil porque han visto, o sea, yo sé que la trompa de falopio o ¿no es cierto?, oviducto, si uno lo estira es larguísimo, pero en la práctica es un hilito delgado que está así y es como de este porte. O sea, realmente uno no sentir eso, no sentir que está inflamado, para mí es mentir, pero si hay gente que lo siente, ya, y la chunta le voy a creer, pero yo no tengo esa sensibilidad. ¿No es cierto? El oviducto, acuérdense que es donde se produce la fecundación, por eso es tan importante. ¿Ya? Si hay secreciones naturales o inflamatorias. Generalmente viene por consecuencia de una endometritis, que es de origen ascendente, y todas las endometritis generalmente son de origen ascendente, igual que la metritis. Por problemas de abuso, ¿cierto? Una ocasión repetida cuerpo lúteo, infusiones uterinas.
Eso es hacer lavado y colocar lavado con soluciones irritantes, que antes eran muy comunes. Ya no se usan esas soluciones. No, nosotros lo usamos. Eso de los hippies. El profe dijo, De los hippies. los malos de verdad, ¿Qué le ponía? alguna bola. Eso era, o sea, como en la época de los 70, como los hippies usaban como anticonceptivo. El pH. Puede producir eso. Yo soy posterior a los hippies, no sé qué, mis papás eran los hippies, pero yo soy posterior a los hippies. Lavado estético. Las infusiones uterinas, pero eso ya, infusiones, se sigue usando infusiones, pero con sustancias no irritantes. Esas infusiones uterinas, ¿cuál era? Aquí está hablando de infusiones uterinas irritantes, como rotagen, yodo, yodo diluido. ¿Cierto? Esas son las típicas que se usaban antes. Entonces, eso llega, tú hacías el lavado uterino para sacar todo, ¿no es cierto?, el material purulento que tenía en la metritis o endometritis, y eso podía llegar, ¿no es cierto?, al ovario, o sea, al oviducto, y hace una inflamación. Ahora se sigue usando el lavado uterino, pero con soluciones uterinas, infusiones no irritantes. Eso es lo que se hace ahora. De hecho, como el último estudio, así como serio que yo leí, que le creí, 100% se hace solo con suero. Se debería hacer solo con suero. Y nada más. Fisiológico. Solo suero. Por si acaso, eso es lo que se debería hacer ahora con ninguna infusión. Yo uso infusiones dependiendo del lugar donde esté. No porque esté en contra, sino porque a veces tenéis las facilidades de los sueros, a veces no tenéis suero. Y cuando no tenéis suero y tenéis, por ejemplo, agua común y corriente, a veces no, agua de pozo, ahí le coloco algo no irritante. Pero para que en el fondo no transmitir cosas que estén en el agua. En el fondo, a eso me refiero. Lo otro sería hervir el agua y esperar que se enfríe, obviamente, pero eso en la práctica no, claro, no lo, sí, pero eso en la práctica no lo hago. Entonces yo uso infusiones realmente no irritantes. Ya, ¿no es cierto? Cuando hay inflamatorio, ¿no es cierto? En la luz parece que el tubo, ¿no es cierto? La luz se refiere a esto. Cualquier tubo del lumen, ¿no es cierto? Lo que eso se refiere a la luz. Se pierden los ciclos, evitar palpaciones bruscas, tratar las secreciones por endometritis. Ya, la endometritis puede ser causada por abortos, distocias, vacas flacas. Siempre tienen una acción microbiana, ¿no es cierto? Que se introducen, puede ser mecánica por la fuerza, la técnica puede ser química, lo que estábamos hablando recién de las infusiones, ¿no es cierto? También de tóxica, lo que produce un flujo mucopurulento a través del cervix. En algunas son rápidas, 4 a 8 días, ¿no es cierto? Y si ocurre, ¿no es cierto?, en la fase luteínica del ciclo, ¿no es cierto?, el acto siguiente puede adelantarse. Ya. Tratamiento. Ya, dependiendo de la etapa que pase. Si pasa una etapa, ¿no es cierto?, luteínica, puede tener un ciclo corto. Eso por lo que hay. En el fondo, no de 21 días, sino puede ser de la parte más corta. El tratamiento principal es ahora, está bien ahí. Ya, lo que se usa, en teoría, es solo lavado con suero. Y ropa grande. Eso es como el tratamiento ideal ahora. Si uno habla de tratamiento ideal, ahora. Ni usar ni antibiótico ni intrauterino. Si uno quiere usar antibiótico, es difícil que llegue, los antibióticos es difícil que lleguen al útero. Por eso lo complejo. Ahora voy a hablar de eso, ya voy a ir para allá voy. Ese mismo para allá voy. Ya, eso es como lo ideal. Pero lo ideal es hacerlo todos los días. Entonces, a veces no está esa facilidad. ¿Cuándo no está esa facilidad?
Ya. Esto es lo común cuando estamos hablando de lecherías grandes. Lecherías grandes que tenéis un jefe de lechería, tenéis técnicos, tenéis de todo. ¿No es cierto? Tú dejáis los tratamientos y ellos lo hacen. Pueden lavar todos los días, lavar. Va a ser ideal. ¿Ya? Pero si tú sabes que no, por una cosa práctica, volvamos ahora al campesino chico, que tiene vaca y tiene metritis, el campesino normalmente no vive solo ahí, sino que, ¿no es cierto? Generalmente yo conozco a uno que, por ejemplo, era cajero del Servipack. Se tiene que ir a ser cajero, después vuelve a ser campesino. Entonces va a ser como... Entonces la familia trabaja, la señora también trabaja, fuera del campo, y después llegan a trabajar en el campo. Cuando estamos hablando de una parcela, no sé, pues, de 1 hectárea. No viven solo eso, entonces no tienen la facilidad de hacerlo todos los días. Ya, y varias veces al día. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Usar la forma antigua, que es con antibióticos intrauterinos. Hay antibióticos intrauterinos. Está principalmente el terramicina, que más me gusta a mí, que es de Zoetis, que son óvulos que son efervescentes. Pero no efervescentes como el ya está rápido, sino que son lentos. Que es como un ya está. En el fondo tú lo colocas con esa humedad y se empieza para que lave. Ya, existe, ¿no es cierto?, terramicina, hay unos con ampicilina, que son óvulos grandes, una pastilla grande. Una por cada 100 kilos, máximo 4. Ya, eso hacemos. Eso también podemos hacer. Y existe uno que es como un pomo de mastitis y se llama Metricur, que es también una asociación de antibióticos. Y tú lo colocas dentro del útero. Y es como igual que un pomo de mastitis, ¿no es cierto?, líquido, que va a caer dentro. Y ese es bien caro y es para mí el mejor que lo uno. Y después de eso, prostaglandina. Ya, el Lugol es lo que yo les decía que es. El Lugol es yodo. El Lugol era lo que yo les decía que se podía diluir en agua y se hacía antes son lavados. Lo sigo haciendo, muy raro que lo haga, pero si la vaca, por ejemplo, se va a ir al cerro y no la va a ver más, lo haría. Porque esa gente, si se la va a mandar al cerro con eso, no le interesa que se preñe al tiro. No está apurado en preñar. No sé si me entienden. No es como en la lechería que estamos bajo presión de que queremos que quiere que se preñe. Que a todo lo que sea irritante va a alargar el periodo de espera. No sé cómo el profesor tendría que hablar de periodo de espera voluntaria. ¿Qué es el periodo de espera voluntaria? El periodo que desde que pare hasta la inseminación artificial. Ese por eso ese periodo de espera es lo que yo, para que ustedes me entiendan lo que quiero decir cuando hablo de periodo de espera. Entonces, ese periodo de espera, para ello puede ser eterno. Puede estar 6 meses sin celo y el gallo la va a dejar igual. Entonces, no está igual con esa presión. Ahí lo podría usar de nuevo. Pero en teoría, lo que se debiera hacer, solo suero. Ya, en la endometritis crónica, cuando pasan muchos días, más de 10 días, ¿no es cierto? Ya hay una lesión, la secreción incluso es intermitente, y la vaca cuesta que se preña, en repetición de los servicios. Y generalmente hablamos de catarro genital por cómo sale el muco por la pulpa. La mayoría de las consecuencias son infecciones agudas, ¿no es cierto? Desencadena cierta salida de suelo, suelo inflamatoria, linfocitos, etcétera, y ahí ven la secreción, ¿no es cierto?, que sale. El flujo mucoso, mucopurulento y francamente purulento. Luego del parto. Eso todo se lo he dicho. Obviamente va a depender de la gente que entra, ¿no es cierto?, la defensa del organismo, de la vaca, que relaciona con retención de placenta, abortos infecciosos, partos prematuros, partos distóxicos, todo lo que hablamos. Y a la atención de los mismos. Los mellizos, ¿no es cierto? Ya. Desequilibrio de alimentación, obviamente, influye en la resistencia a las infecciones, alteraciones metabólicas como. ¿Por qué? No, está ahí casi, está ahí. No, porque baja.
Los linfocitos son glucosa dependientes. Si te baja la glucosa, bajan los linfocitos. Entonces, si está en cetosis, aparecen todas las enfermedades oportunistas. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con alteraciones metabólicas, como las enfermedades crónicas, como, ya lo vimos la semana después de la prueba, que baja las defensas, leucosis, tuberculosis, diarrea viral bovina, todas esas bajan las defensas. Mal manejo en general. Secreciones diversas y fertilidad, que repite luego, ¿no es cierto?, la diseminación o la amor. Y tenemos un déficit de grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del flujo. Si es mucoso, ¿no es cierto? Si es, ¿no es cierto?, mucopurulente o francamente mucopurulente. Y aquí está la piometría que yo hablé. Hay una vez yo creo que les conté, ¿no?, que yo vi morir una vaca con piometría. ¿Les conté esa historia? No es terrible, no. La verdad, también era un médico veterinario lleno de sueños, joven, ¿no es cierto? Sin canas, flaco. Se presentaron, no, doctor, la vaca está por parir, ¿no es cierto? Está acá y estaba mal la vaca, la veía así. Yo iba a meter la mano, me dijeron que estaba preñada. Yo tuve suerte, ¿sabes? Porque no la vaca, sino yo. La vaca se murió. Yo, ¿por qué tuve suerte? Porque se murió. No alcancé a palparla, porque se murió. Porque la vaca, sí, yo estaba ahí, porque yo estaba trabajando en esa lechería. Sí, dijimos, hagamos necropsia, se murió. Entonces fuimos a necropsia y había piometra, y el doctor que no fui yo, por eso tuve suerte, diagnosticó preñez. ¿En qué se parece? En que el útero está grande. ¿En qué no se parece? En que no tiene placentomas. Desde ahí yo quedé con la idea, después de estudiar el caso así, que yo no digo nada hasta sentir, cuando el útero es grande, hasta sentir placentomas. Si no siento placentomas, no digo que está preñada. Entonces, ¿por qué digo que tengo suerte? Porque como yo ya venía ya me habían dicho que estaba preñada, lo más probable que yo siendo sincero, yo hubiera sentido el útero grande y hubiera dicho preñada al tiro. No voy a dudar de alguien más viejo que yo, que lleva más tiempo trabajando, entonces yo hubiera dicho preñada. Entonces, en ese sentido tuve suerte. No alcancé a decir nada. La vaca no tuvo esa suerte. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Está así. Ya, entonces ahí me quedo con qué me quedé con o sea, en el fondo, la moraleja de esto para mí, fue que yo tengo que, y que se lo dicen en la clase, qué sé yo, sentir los signos certeros de preñez, no los inciertos. Ya, y si tuviera en el fondo piometra y uno diagnostica la piometra, ¿no es cierto? Uno lo que hace es prostaglandina, ¿no? Para que sacar el cuerpo lúteo y que bote todo. No es como la perra que tú puedes sacar el útero así como así. Pues ojo, se puede confundir con gestación. Ahí les conté eso. Puede haber frémito porque está todo. Hay que bastar, sí, pero si fuera cuello abierto, es metritis para mí. No le he dicho piometra cuello abierto, para mí son metritis. Sí, pues cuello abierto, por eso nadie. Por eso, y nadie cachó y está el útero grande. Si era grande, útero grande. Pero como así no te lleno más. Y se va, bueno, igual que la preñada. Si se va, pues si lo que no tiene es cuerpo placentoma. Y va a tener el frémito, porque también aumenta la irrigación. Pues hay cosas que se parecen. Mientras antes mejor, se puede curar espontáneamente, sí, si es que sí, claro. Repetición de cero sería lo ideal. Secreción por medio de espéculo. Ya, la vaca, yo tengo espéculo todavía, si lo tengo. Casi no lo llevo nunca. Antes estaba el espéculo, era parte del diagnóstico común de lecherías cuando dabas de alta después posparto. Uno le ponía espéculo y miraba fondo vaginal. Ahora en la práctica casi no se usa. Pura palpación o ¿cómo era? Pero puse palpación. ¿En qué sentido? Porque el espéculo antes lo colocábamos y lo invasivo y lo dejábamos en un balde con desinfectante. Y ahí con el desinfectante igual, lo que yo les explicaba que ya no se usa nada que sea irritante. Aunque no es irritante, pero está ya,
¿no es cierto?, con la solución. Porque entre vaca y vaca tenéis que desinfectarlo. Entonces lo colocábamos así y lo colocábamos y mirábamos con la interna. Pero en el fondo lo que tú miráis, ¿qué es lo que miráis del cervix? ¿Has visto cervix? ¿Lo dejaron ver? Sí, Eso mismo lo hace el círculo y Así, yo, es que ahora voy a explicar cuándo lo hago. Sí, no lo uso de forma común. Esto no es así, ¿cierto? Así está el cervix. Así. Pero sí se ve, ustedes no lo vieron entonces. Así se ve. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué es lo que, ¿cuándo uno lo usa, la verdad? Porque para ver eso, si no está saliendo nada, vaya a ver eso. Si en el fondo eso, y en el fondo no vaya a ver otra cosa que sea eso. Cuando hay sangrados que no puedes explicarte, o hay secreciones que no puedes explicar, o secreciones de un color que no puedes explicarse. Porque si hay un sangrado, tú dices abajo hay una herida en la vagina. Y ahí tú buscas y te vas echando para atrás. Y de hecho ahora los espéculos modernos son de tubo, no son esos que se usan en las universidades, que son así de valva, sino que son de tubo y tubo transparente. En el fondo son tubos transparentes, cosas que tú miras y ves toda la mucosa. Que tenía para acá es súper. ¿Era metálico? No, y hay unos sanitarios. Ya, pero yo tengo de tubo igual que el de la U. O sea, no me voy a comprar otro en todo caso, hasta que alguien me lo regale, alguien no sé, un laboratorio, alguien me lo regale. Ahí lo voy a cambiar al transparente, pero en el fondo, si uno, el moderno son transparentes. Que son igual que los tubos, pero transparentes. Ahora, en las universidades les gustan todas las universidades, por si acaso, los de valva, porque así se aseguran de que vean lo que tienen que ver. Porque se lo miran y todos dicen, sí, yo estoy viendo eso, y es mentira que nadie está viendo. ¿Entiendes? Entonces, en la práctica, los de valvas te sirven por eso. Es más incómodo la vaca, sí, pero por eso lo usan. En el fondo, esa es la práctica, ¿por qué se usa? Para, en el fondo, de forma académica, principal. Pero en la práctica es más cómodo para la vaca y para uno, el de y pues aquí, lo que pasa es que estas son tan raras, tú nunca pensás en geometría. Esa es la parte. Antibióticos, ¿no es cierto? Lugol, ya lo hablamos. Y aquí está la forma, ¿no es cierto?, de inseminación artificial. Lo correcto es atravesar el cervix, tirar y que el semen se divide en los dos cuerpos. ¿Me siguen? Porque lo otro que se puede hacer es que, en este caso, cuando tú atraviesas el cervix y te cargas por un lado, eliges en el fondo un cuerno. Entonces, si tenéis suerte de que ese fue el ovario que ovuló, se va a preñar. Si el otro fue el que se ovuló, no va a preñar. Entonces, primero se atraviesa el cervix y después se retrocede. Por lo menos un anillo. Por decir anillo. Se retrocede un poco y ahí se inocula el semen. Y ahí el semen, para que vaya y se divida en dos. Porque el toro, ¿dónde eyacula? No eyacula dentro del otro, sino que en el fondo vaginal. Y ahí va a entrar por el cervix y se va a dividir en los dos cuerpos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, más o menos, hacer algo parecido. Por ejemplo, este fue así. El otro es que uno se confunda y lo haga en el fondo vaginal. Está el cervix, ¿no es cierto? Tengo el cervix acá, y en vez de meterlo adentro, voy por el lado. Y a veces uno siente algo parecido que lo atravesaste. Entonces tú crees que lo atravesaste, echaste para atrás, y aquí hiciste. Y acá quedó en el fondo vaginal, pero muy poquita dosis. La probabilidad de preñez existe, pero es baja. Esos son los típicos errores que también pueden llevar a infertilidad, que son los errores humanos en términos de... ¿Y cómo vas a saber eso? No, tú evalúas con número a los inseminadores que están. Realmente hay uno o dos. Si hay uno, lo voy a eliminar, o sea, voy a cachar al tiro, porque si su índice coital es muy alto, si es el único que está usando muchas pajuelas por vaca, o las vacas están muy pencas, o está haciendo mal, pues fallo humano. Claro, no, más que en el recambio, la capacitación, si el gallo puede ser que esté mal capacitado o no. En el fondo, a veces no le enseñaron mal. Entonces tenéis que capacitar al inseminador. O realmente tiene mala mano, que también pasa así. O si son más de uno,
tú pides que anoten cada uno anote la vaca que inseminó. Cuándo está de turno para inseminar. Entonces, tú esas vacas las vas evaluando a cada inseminador para saber si la infertilidad de todo lo que hablamos o es falla humana. Lo que antes se hacía era otra cosa, lo que se hacía era más, ya en términos de lechería no se justifica nunca, que es tener un toro repasador. Por ejemplo, se hacían 3 inseminaciones y a la cuarta se mandaba al toro, natural. Pero cualquier toro que tengan, genéticamente es muy malo comparado con el semen más barato que compre. Aunque sea el semen más barato que compre, genéticamente es muy superior a cualquier toro de monte natural. Aunque ustedes lo compren en la mejor lechería. El semen de un toro más barato, Que no está clasificado. porque no está nada. Entonces te va a echar para atrás toda tu genética. Entonces no se justifica tener un toro repasador. Y la metritis, ¿no es cierto? Que puede ser una miometritis, inflamación de las túnicas musculares, perimetritis, se presenta trastornos, ¿no es cierto?, de posparto grave, con, ¿no es cierto?, tratamiento uterino incorrecto, soluciones muy concentradas, ¿no es cierto?, porque no llegó solo al endometrio, sino que avanzó, es más profundo el daño del endometrio, y después viene la parte muscular, ¿no es cierto?, general. Consecuencia de una metritis, prolapsos uterinos, luego de una cesárea, se producen, ¿no es cierto?, depósitos fibrosos sobre el útero y puede tener incluso adherencias. Y la parametritis también son consecuencias de la metritis, que son por torsión o qué sé yo, que se produce una inflamación muy grande, por eso incluso la mucosa se pone áspera. Son lesiones que pueden encapsular donde quiste en el mismo útero. Abscesos uterinos que son raros, realmente con metrita y herida en el parto, y ahí están, se palpan rectalmente, son de distintos tamaños, y las vacas son infértiles y son difíciles de tratar. Ya, lo que yo hablaba de recién del, ¿cómo se dice? No, del espejo. ¿No es cierto? Que ahí está la hematometra, en el fondo que son sangrados que uno no sabe, ¿no es cierto?, de dónde vienen, y ahí tú puedes mostrar de buscarla. Si es postparto, o más post de una distosia grave, o sea, una distosia muy trabajosa, que tú ves un sangrado muy grande, ahí es la única que yo he leído que se recomienda la palpación sin manga. Tú pones la mano y lo que vas a buscar es sentir dónde está sangrando. El útero está grande todavía. Entonces estás buscando un sangrado muy profuso. Entonces te pones sin guantes, sin nada, a buscar la pared hasta que sientas la presión de la sangre. Una vez que haces eso, sacas la mano, te das un nudo aquí especial con 2 cuerdas largas que va para atrás, ¿no es cierto? Y vas así, lo vas a tomar, vas a hacer así, para que caiga el nudo, y alguien de atrás tiene que apretar el nudo. ¿Me entienden? Voy a tratar de hacerlo con un papel. Para que me entiendan, si es una técnica, nunca me ha tocado todavía, pero estoy preparado. Ya. De acá, ¿no es cierto? Meto la mano, ¿cierto? Y voy a sentir el útero y acá voy a sentir la hemorragia. Voy a poner aquí, ¿no es cierto? Aquí voy a sentir la hemorragia. Voy afuera, hay un nudo que les voy a enseñar ya sea clínica o en ¿cómo se llama? Cuando castremos, en cirugía, lo voy a poner aquí, ese mismo nudo aquí. ¿Me entienden? Entonces yo lo voy a tener aquí y lo voy a poner larga así, para que puedan de afuera tirar. Entonces yo voy a estar así, voy a meter la mano por el nudo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a agarrar la hemorragia y voy a hacer así. Y ahí lo voy a tener con presión. Y después voy a achicar los dedos así, para que quede justo el nudo, ahora caiga un nudo más, ahí. ¿Entienden? Y de afuera van a tirar así, y ahí va a quedar aquí el nudo. Y después yo voy a rezar que no se salga, ¿no?
María Bolivia. ¿Ah? Esa es como la técnica. Esa es la técnica para que ustedes sepan que la única forma que yo he visto que está escrito que no se puede usar con guantes, porque en el fondo no van a hacer sentir cuando sale la sangre. ¿Dónde? O sea, creo que igual se puede poner con una pinza, ¿no? Dejarla por un día. No sé, nunca leí esa hacer así, no, dentro de la mucosa del útero, no sé. Sí, antes digo. ¿Ah? Yo creo que hacer así por dentro del útero, no sé. Después no, Bueno, sí. por fuera no, porque por dentro, por la mucosa, O sí. sea, no, pero dicho que también se dejaba como lazo también. Dentro, o sea, yo uso, pero eso por compresión. Yo la uso, por ejemplo, cuando saco, hago ese tipo de montas. Pero dentro del útero, no sé cuánta grasa vaya a meter ahí, pues, weón. Y después tenéis todo lo que entra, Dos usos que está ahí. tiene que salir. Entonces yo no pondría, yo no pondría. En un momento acumulo, ¿no es cierto?, de aire, ¿no es cierto?, producto de carro vaginal y cervix y, ¿no es cierto?, debilidad de músculo. Eso me se elimina y no se pega. Y eso, ya hagamos, ¿cómo? Bueno, ahora sí, pues yo creo que ahora se podría hacer, sí, pero no, yo no tengo dos. Ahora sí. Ya, aborto bovino. Ya, el aborto ya, tiene el mismo efecto que la infertilidad, incluso peor. Es decir, incluso hasta por ser más peor. ¿Cuál es el efecto de la infertilidad en la producción? Que se alarga el periodo de lactancia. Cuanto más se alarga el periodo de lactancia, significa que va a estar alargado para el lado que está con menos leche. Entonces, pongámoslo así. Si la vaca aborta, 3 meses en aborto primer tercio, justo 3 meses, se tiene que recuperar, volverla a preñar, que demora 60 días, si es que te diste cuenta, es ideal. Entonces, en el fondo va a tener un electro, o como que se hubiera preñado en 5 meses. Entonces, se va a alargar mucho su periodo de lactancia. Entonces, va a estar mucho rato en el periodo bajo. Y eso es lo que hará un aborto. Por eso el aborto puede ser. El aborto, en ese sentido, esa es la gracia. El aborto, ¿no es cierto?, tiene, por definición, está entre el día 42 y 260. Antes del día 42 se habla de mortalidad embrionaria y después del 260 de parto prematuro. Ya. Menor producción de leche, ya se lo por nombre. Menos reemplazo porque hay mortalidad. Aumento los días abiertos. Ya. Lo otro que vamos a ver acá, que normalmente la mayoría de los abortos, cuando son sobre todo al inicio, no tiene signos. Incluso el sangrado es tan poco que con la cola lo tapa. Entonces no ves un sangrado incluso. Entonces la vaca queda como preñada, porque tú la diagnosticaste preñada, y de verdad estaba preñada. O sea, no es que estoy mintiendo, sino que estaba preñada, pero después abortó. Y si que no se hace una confirmación, que normalmente no se hace, yo voy a explicar después cuándo se hace, no hay confirmación después, tú dejaste preñada, la diagnosticaste preñada, y ahí la dejaste. Y cuando se hace la confirmación es al secado. Cuando está al secado, o sea, cuando la gestación está de 7 meses, el jefe de lechería lo hace y no lo encuentra, que abortó entre el diagnóstico y eso se alarga más, porque ahí va a tener que volver, entonces va a tratar de preñarla y queda por allá. Y lo peor que ha pasado es que se seque. Y te dicen, doctor, esta vaca tenía fecha de parto hace 3 semanas. Y tú ya sabes mentalmente que ya lo había pasado, ya trae la vaca. Y va ahí y ya no está ni preñada. Entonces la vaca está seca, o sea, ya no está dando leche y no está preñada. Y ahí partes de cero, como que fuera vaquilla.
Entonces, todo ese periodo que no está dando leche es un periodo que para la lechería es puro gasto en esa vaca. Eso es lo caro de un aborto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es caro. Costo de tratamiento, bueno, retención de placenta, endometritis, infertilidad. Ya. Vamos, a un 5% es normal que aborte. O sea, hay abortos que son, hay un porcentaje de abortos que se considera hasta normal. Que de 100 vacas preñadas es normal que algunas aborten. Eso pasa en todas las especies, incluyéndonos. ¿No es cierto? Si hay un aborto, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay un brote, ahí no se preocupa. Si hay muchas mujeres abortando al mismo tiempo, que pasó, no me acuerdo hace cuánto, como unos 10 años atrás, por listeriosis. ¿Se acuerdan de los quesos Chevrita? Ya, quebraron después de eso porque los demandaron. Se les metió listeria en la cadena. Y las mujeres, ¿no es cierto? Eran, por eso digo, ¿quiénes consumen queso cabra? Hay gente que nos gusta, yo consumo eso todavía. Pero no me considero de ese estatus, pero hay gente que tiene mucha plata como las que más comen. Porque es caro. Entonces todas abortaron, eran mujeres que estaban entrando guagua de más plata y demandaron. Y ahí quebró Chevrita. Chevrita era una lechería gigante cabra, donde que tenía una cantidad de queso cabra gigantesca. Ya, entonces, por si acaso, eso fue. Y ahí eso fue un brote. Y se llegó porque muchas al mismo tiempo, y todas hicieron la cuestión de epidemiología, no sé, bueno, cuando hagan salud pública se dan cuenta, nosotros hacen como una encuesta, lo que hacen así, llegaron al queso cabra, retiraron el queso cabra, y ahí se supo que era listeriosis. Ya, pero hay un porcentaje que se va a considerar normal. ¿Ya? Ya. Otra cosa mala que tienen los diagnósticos es que el 70% de los abortos solo van a quedar sin diagnóstico. Aunque, incluso casi buscándolo. Son tantas las causas posibles que es difícil determinar una. ¿Y esto es por qué? Porque hay muerte anticipada del útero. Entonces, pues además que encuentres el feto, que a veces lo encuentras, ya viene descompuesto. Viene con otras bacterias y no sabes qué bacteria está. La descomposición. El costo, que tú no lo cobras, sino que si el dueño quiere, y si tú tenés 100 vacas y abortó una, y está el feto ahí, el dueño a veces no está ni ahí con pagar la prueba para buscar, entonces te va a quedar sin diagnóstico. Feto membranas no disponibles, que son muchas veces, y la falta de internet, lo que le habla. Cuando un aborto temprano, de poco de gestación, es muy poco evidente, ojalá repita servicio, que quiere decir repita servicio que muestre celo. Entonces tú lo tienes marcada como preñada, aunque hay un porcentaje mínimo que presenta celo cuando están preñadas. O sea, no se debe aborto, pero hoy uno, si tiene el protocolo, a veces va a volver a hacer el palpar o poner el ecógrafo. ¿Ya? Y al cambio, los abortos avanzados, en gestaciones más avanzadas, ¿no es cierto? Ya puede haber edema, secreción similar al calostro, si está dando leche, fermentación de la vulva, cola manchada y parada, celos, la vaca zapada. Ya tenemos causas infecciosas y no infecciosas. Las no infecciosas tenemos tóxicas, físicas, genéticas, nutricionales y hormonales. ¿No es cierto? Y infecciosas, todo lo que sea agente, virus, bacterias, hongos, somos. Ya las plantas, ya. Nitritos y nitratos. Ya. Eso, ¿qué tiene muchos nitritos o nitratos? Nitrógeno. ¿Qué es lo que tiene nitrógeno? Fertilizante. ¿Qué fertilizante usted para que la vaca coma? El guano. Bueno, el pollo. Pues vaca de carne pasa más eso es vaca de leche. Cuando tú le das mucho, hay dietas que son con guano. Guano es muy rico en urea, nitrógeno. Y eso también produce mortalidad embrionaria y aborto. El exceso de alfalfa o trébol, también los fitoestrógenos, que hablamos recién de los fitoestrógenos, también producen aborto. Y como plantas tóxicas tenemos las coníferas. ¿Cuáles son las coníferas? Son todo lo que es la familia de los pinos. La familia de los pinos
¿no es cierto? Que no son todos pinos por si acaso, pero de la familia, por si acaso, tienen ese ácido présico que produce abortos. Física, todo lo que sea trauma. Inseminación artificiales, la repetida cuando están preñadas. Ahí rompiste todo lo que, ¿no es cierto?, el tapón del cervix. Infusiones cuando están preñadas, palpaciones muy bruscas. Trauma y gestaciones múltiples muchas veces. No infecciosas, está el estrés, las altas temperaturas, cirugía, secado, incluso las vacunaciones. Después de vacunar a todas las vacas hay un porcentaje que puede preñarse. O sea, abortar, perdón. Genética congénita, ¿cierto? O que no sean viables. Citosoma reflexum, esta. ¿No es cierto? Este hidrocéfalo. Acá tenemos el paladar tío. Hormonales, generalmente culpa nuestra, de aplicar estrógenos, corticoides, prostaglandinas cuando están preñadas. Y están las infecciosas, que tenemos virus, tenemos IBR, tiroiditis infecciosa bovina, diarrea viral, parainfluenza 3, que parte lo hemos visto. Y bacterias tenemos Brucela, Listeria, Leptospira, Campylobacter, Salmonella, Chichacoles, Pasteurella, entre otros. Hongo tenemos Pergilofisulae, después de cada una de ellas, por eso estoy nombrando. Neospora, Trichomona fetus, Toxoplasma, esas cosas. Ya, las más importantes, ya. Primero vamos a colocar, estas se vacunan. Están en una vacuna. La vacuna la venden como que previenen abortos. También la presentación es de otros signos. Pero como el aborto es tan caro, como le acabo de explicar, es una vacuna cara. Entonces no la aplican en forma común todos los ganaderos. Y ganaderos chicos y de una producción familiar, no conozco ninguno que coloque. Lecherías grandes sí colocan. Porque es mucha la plata que se ahorran, ¿no es cierto?, evitando abortos. Ya. Son principalmente enfermedades que, lo mismo que le hablamos, son enfermedades que son de carácter respiratorio, que también las previenen, pero la empresa farmacéutica las vende como que previenen abortos. ¿Ya? Entonces partimos con diarrea viral bovina, que es un pestivirus, ya lo vimos, ¿no es cierto?, que lo que producía era principalmente inmunosupresión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí tenemos los IPI, ¿se acuerdan? Los individuos permanentemente infectantes que van a diseminar el virus, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, hay alto riesgo en caso de no estar. Diarrea en ternero sí produce, no es lo más común, ¿no es cierto? Pero durante la preñez, ¿se acuerdan que dijimos que la vaca, cuando estaba el aborto, la vaca era 0 negativa y pasa a ser 0 positiva durante la preñez? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es cuando se produce todo lo malo. Por eso vacunar antes era lo ideal. Entonces ahí tenemos desde hipoplasia cerebelosa, ¿no es cierto?, alteraciones oculares, deformación de músculo, ¿no es cierto?, o abortos o momificaciones. Acá son las mismas diapos. O sea, la foto, por cierto. Nacimiento de tenedos débiles, nacimiento con bajo desarrollo, con alteraciones o malformaciones, ¿no es cierto?, incomprensión, hipoplasia cerebelosa. La transmisión, los animales infecciosamente persistentes, perdón, son los que diseminan la enfermedad y el resto se transmite a través de la feca, a través de las secreciones de ellos mismos, las moscas, transplacentarias en vacas no inmunes. Aquí están las alteraciones de huesos largos. Y acá están, miren, acá están los días de gestación. Se superponen. Que ese y ese puede pasar todas estas cosas. Aquí está la probabilidad. Lo más importante son eso. Por ejemplo, esta es la lesión de la hipoplasia cerebelosa. Esto es cuando la vaca se hace seropositiva durante el día 100 más o menos, hasta el día 160. Daño, ¿no es cierto?, en la
atrofia retinal completa, daño ocular, que nacen ciega. A poca probabilidad, más o menos del 100, muchas, ¿no es cierto?, hasta el 170. Ahí está, esos son los triángulos que se refieren a eso, ¿no es cierto? Viremia en el feto sin signos clínicos perinatal, sin anticuerpos precostrales. Acá, posible sistema, persistencia viral en torno intrauterino. Y ese color. Desarrollo del sistema inmune ternero clínicamente normal. Acá están los IPI. Cuando se desarrolla. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo al momento de la infección, es la que puede ocurrir. Entonces tenemos el aborto, puede ser temprano, hasta los dos primeros tercios. Cuando es tardía, más que nada respuesta inmune, ahí están los IPI. Y acá entre el tercio medio son las malformaciones congénitas principalmente. IPR, que es un herpes virus. Ya, ¿qué hablamos de los herpes? ¿Tienen herpes? Yo tengo, porque pero el hielo al tiro diga, que esté así, no estoy diciendo nada malo que tenga herpes. Siempre está presente, pero cuando su declive puede Ya. aparecer. Todos tenemos, ¿y a quién te lo pegó? Ah, la mamá es tu culpable, mi mamá es mi culpable. Y tu herpes de chico. Eso que sale hasta de la boca. Esos son herpes. Ya. ¿Dónde está guardado ese virus? ¿Dónde está escondido? En el tejido nervioso. Ahí hace latencia. Te bajan las defensas y reaparece. Nadie se cura de un herpes. Yo el último como herpes en la boca fue como el 2005. De 2005 no tengo un episodio. No sé qué pasó en 2005, no sé qué pasó, porque era como verano, pero me bajó las defensas en algún minuto y tuve un episodio de, ¿no es cierto?, de herpes en la boca. Para que sepan. Eso es. Ya. La vaca es parecido. Entonces nadie se cura un herpes, la vaca tampoco. Entonces tenemos riñotraqueitis infecciosa, que es un herpes tipo 1, que puede producir aborto, pero generalmente ocurre 30 días por infección inaparente. Entonces tenemos que el herpes virus hasta la infección aguda, después pasa a ser latente y después se puede reactivar, lo que estamos hablando igual que el herpes. Entonces va a quedar ahí. Pero siempre de un aborto ocurrirá un evento respiratorio antes. Va a tener el herpes se va a reactivar, va a ser respiratorio y después, pocos días después, va a abortar. Consecuencia puede ser mortalidad embrionaria o aborto, principalmente aborto y la último tercio. IPR. La vacuna, lo que yo les decía, rinotraqueitis, diarrea viral, para influenza 3 también producen aborto, pero menos, y virus respiratorio sincicial bovino. Estas son las que tiene la vacuna. Como ven, son 3 enfermedades respiratorias, más diarrea viral bovina, que también la tenemos como neumonía porque produce, baja la defensa y lo que más afecta son el sistema respiratorio. Profe, eso es una sola vacuna. Una sola, se llama Cattle Master 4. Así se llama, Cattle Y Master esa 4. cada cuánto la ponen. Ya voy a llegar a eso, ya voy a llegar a eso. Pero te voy a decir al tiro para que no se me olvide, después de llegar a eso. Se coloca una vez o sea, se coloca una vez al año antes en periodo seco o antes del encaje. Cattle Master 4. Existe y existía, pero no está ya no está en el mercado. No sé por qué. Cattle Master 4 L5. L5 era 5 variedades de leptospira. Ahora estamos colocando leptospira por separado. Ya no se colocaban en la misma vacuna. Y pues ya voy a llegar a la leptospira nuevo. Si ahí se lo voy a pasar la vacuna como es. Pero en el fondo antes existía, y existe una marca que hace lo mismo, que se llama Triangle 9. Que ahí están los 4 de esas dos, más las 5 variedades, ahí están los 9. Esa otra marca también es buena. ¿Ya? Cattle Master 4.
Ya, brucelosis. ¿De qué hablamos de la brucelosis? ¿Qué sabemos de la brucelosis? Que es zoonótica y Chile está en un plan de erradicación. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿pero cuándo tenemos que sospechar de brucelosis? Siempre cuando hay un aborto en el último tercio. Cualquier nivel. ¿Ya? De zoonosis, y en nosotros, ¿qué es lo que produce? Fiebre ondulante, dolores musculares y articulares. Ya, nosotros usamos la vacuna RB51, eso nosotros la usamos. Se vacunan solo hembras. Se usa, la vacuna se coloca, se usa en ternera desde los 5 meses y se repite antes del primer encastre, y ahí se deja. Solo hembras, Solo hembras, no machos. ¿qué edad? A los 5 meses, antes, ¿cierto? Desde los 5 meses hasta, y se va con otro antes del encastre. RB51, ¿ah? No, no. Ya, por única vez. Ya antes era obligatoria, ya no es obligatoria. Ahora es voluntaria. ¿Por qué es voluntaria? Porque como Chile ha ido progresando en la erradicación, le quitan ya la vacuna para ver cómo se comporta la enfermedad. ¿Cuándo se vacuna ahora en la práctica? Cuando encuentran un caso positivo, que está en Curacaví, por decir cualquier cosa, y alrededor de un radio de no sé cuántos kilómetros, todas esas vacas que están alrededor, esas balsas y las vacunas. Pueden hacer un control, ¿no es cierto?, en el término por caso. Ahora hay regiones libres de brucelosis ya. Está Aysén, está los lagos, no recuerdo si hay otro acá. Arica y Paraná también. Esas cosas, hay varias como, hay algunas que están libres ya como de libre de brucelosis. Donde hay más casos de acá, en la zona central, y región metropolitana. Ya, ¿cuál es la prueba diagnóstica de la brucelosis? No, toda la carrera, era para que se pusieran. No han escuchado toda la carrera, yo se lo voy a decir, voy a decir, toda la carrera. Rosa Bengala. ¿No han escuchado? Y toda la carrera. Ahora es para lucirse. Esa es la prueba de diagnóstico oficial del SAC. Rosa Bengala. Y también puede ser ELISA, pero hace poco es ELISA. Pero se sigue usando Rosa Bengala. ¿Por qué se sigue usando Rosa Bengala? Porque Rosa Bengala tiene casi la misma efectividad que ELISA, que es mucho más barata hacer. Se pone el suero y se pone ¿cómo se llama? El reactivo Rosa Bengala, y si hay aglutinación, no, si hay aglutinaciones positivas y si no hay aglutinaciones negativas. Antes hacía en el campo. ¿Sí? Sí. Pero ya no se hacen, yo lo hacía, y cuando partí, se podía hacer en la misma lechería. Ya no tenéis que mandarlo a un laboratorio acreditado. Ya. Solo se vacuna solo antes. Dijimos, ¿cierto? Y Rosa Bengala, también puede ser ELISA. Ya, ¿cómo se contagian ustedes de brucelosis? ¿Ustedes cómo? Doctor, estoy hablando. Contactos, ya, pero no es solo contactos. Tiene que ser algo más. No está mal contacto, pero tiene que. No, si criticando eso no, principalmente si tiene que mucosa, pero la más común son heridas. Por eso hay que ponerse guantes. Son heridas en las manos. Esa es la forma más común, es tocar sin guantes. Entonces, frente a cualquier aborto, uno se pone mangas o guantes. Para manipular la vaca. Sí, los ojos sí, pero no sé cuándo, o sea, en qué momento me saltaría algo al ojo. En el fondo está diciendo así, no, sé, no es que que me ponga así a mirar dentro de la vulva. O sea, en el fondo, no, si está bien, si no estoy diciendo que no. Si no, pero lo normal, para que usted sepa, son heridas en las manos y la manipulación sin guantes. Y heridas puede ser chicas, los padastros, eso es lo que se habla. En el fondo, heridas que tú no te das cuenta que tenés, o no te acuerdas. Y ahí la otra forma, que no debería ser veterinaria, es tomando leche cruda.
importante para nosotros. Esta sigue siendo una enfermedad profesional para nosotros. Y, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? Nos dan fiebre ondulante, no es mortal, se trata con antibióticos, doxiciclina, tetraciclina nos dan y yo conozco doctores que han tenido. ¿Ya? Pero la brucela del bovino, la brucela abortus, no es la más zoonótica. Esto no entra en clase, pero ¿cuál es la más zoonótica? ¿Qué brucela es? La que tiene más potencial zoonótico, la melitensis, que afecta principalmente a las cabras. Es el que tiene mayor potencial zoonótico. Eso se lo digo solo como dato, porque eso no se lo voy a preguntar. Pero la melitensis es la que tiene más potencial. Ya, leptospirosis, también es zoonosis. 5-0 variotipo, pero la que más produce es la Hardy-Lavois. Tiene que ver con la orina de los animales infectados, ¿no es cierto? Fetos abortados, secreciones. Ya, sobrevive mucho en condiciones humedales y sin sol. Cualquier etapa, más común desde el sexto mes. Siempre la prevalencia de mayor infección. Ya se lo expliqué otra vez, entonces lo volveré a explicar. Ya, cuando tú haces test de positivos, que hay muchas positivas, pero pocos, ¿no es cierto?, que mostraron infección o bien asintomáticos. Signo clínico, ¿qué producía? ¿Por qué sale la leche como roja? Fragilidad capilar. Se la estudiaron ahora, pues. A ver, te estás luciendo porque no me he echado el día. Baja, ¿cierto? Leche con coágulo, aspecto rojizo, flácida sin dolor. De ahí sale roja. Diagnósticos son prueba de nutrición y ELISA. 2 muestras, ¿no es cierto? O sea, dos muestras separadas por 15 días para ver la alta de anticuerpos. Eso es lo que se hace cuando tú sospechas de leptospirosis. Leptospirosis, hay estudios que dicen que es una de las causas más comunes en Chile. Una de las causas más comunes son 2. Una es leptospirosis y la otra es neospora. Más común de qué. De causas de aborto en Chile. Como causas más comunes está leptospira y neospora. Neospora incluso se habla que es la principal causa a nivel mundial. En Chile los estudios dicen que es como la segunda, pero tampoco se han hecho grandes estudios. Entonces puede ser primero o segundo. Pero las 2 primeras son leptospira, neospora o neospora leptospira. Con esa está pelea está. Y aquí existe la vacuna, que se produce también en periodo seco, junto con la otra. Se puede poner junto o de unos días de diferencia. Se llama Chilifert, con SH. Chilifert. ¿Ya? Eso es lo que hace, ese se coloca. No, un solo año. Cuando estaba la el Master 4L5, colocáis solo eso. Vacuna contra eso. Ya. Neosporosis, Neospora caninum. Principal causa de aborto en Estados Unidos. Países desarrollados sí es el principal causa de aborto. Es un protozoo. ¿A quién es el culpable? El perro sí, en el inicio, no en la continuación. Ya. El perro fue el primero, te parece al toxoplasmosis, términos de ciclo. ¿No es cierto? Sale el ovoquiste, madura el ovoquiste, igual que el coccidia, se lo comen varias, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que después se mantiene de forma vertical. La vaca se lo pasa a la ternera. Y la ternera nace infectada, y esa ternera vuelve a ser vaca y se mantiene vertical. Por eso es súper difícil como controlarlo en sí. Tenéis que buscar vacas negativas o neosporas para criar esas vacas sin neospora, para que tener una lechería libre de neospora. Ahora, en teoría, y en todo eso, todas las partes que eran vacas, que no pasa nunca, incluso las que yo atiendo, lo que yo atiendo, que los perros estén dentro de la casa y no mezclados con las vacas, pero eso nunca ha pasado.
No conozco predio que no tenga perro suelto por la vaca. No, da lo mismo. Porque queda en el mundo. Y después se reactiva. Por eso se parece mucho a la toxoplasmosis. ¿Se parece? Queda en el músculo. Sí, sí, por este. ¿Ves? Aquí está. No, es más chiquitito, no pasa Pero eso. lo bota por la deposición. No, baja la defensa. Ahí se reactiva. Igual que la toxoplasmosis. ¿Cómo se lo puede llevar a la barca? Por la caca. Entonces, sí. El alimento se lo- Aquí. Este sale por la S. Acá está el ovoquiste inmaduro y acá está maduro. Y acá se lo comen. Se lo puede comer la vaca. Ahí está la vaca. Se lo puede comer el perro, el caballo, todo esto pasa. Y va a quedar acá. Nivel muscular. Microscópico. Aquí está el brachizoide y el taquizoide. Va a quedar acá. ¿Cuándo se va a reactivar? Va a quedar toxoplasmosis. ¿Quién se muere de toxoplasmosis en Chile? Humano. Es que ahí. ¿Ah? Sí, está bien. Eso. Era una de las primeras causas, o sea, de cuando la gente se moría de SIDA, ya no se muere de SIDA, pero la primera gente que se moría de SIDA, una de las causas principales de que se moría de SIDA era toxoplasmosis. Y es porque bajaba tanto la defensa que lo que está en el músculo se reactiva y vuelve a ser y hace una toxoplasmosis nerviosa. Y ahí se moría. Y ahí también es vertical, le pasa al peito. Claro. De acá pasa acá, vertical. Y por eso se mantiene en la lechería. ¿Me entendés? Por eso se mantiene porque es vertical. Ya, voy a sacar al perro. Ahora, el perro era el que empezó, pues ahora sacaste al perro, pero va a quedar como vertical. Ya se disemina dentro del rebaño, madre feto, lo que acabo de explicar. Por eso ahí se explica el comportamiento exótico de la patología, es decir, que se mantiene en el predio. Pues, generalmente produce abortos episódicos o esporádicos, muchos abortos en pocos días o de manera aparcelada. Y existe la infección congénita, que abortan y pues vuelven a abortar, generalmente tiene que ver con la defensa, igual que neospora. Diagnóstico, inmunofluorescencia indirecta o ELISA. Allá con necropsia. Control, ya. ¿Existía una vacuna? Sí. Si ustedes leen, existía una vacuna. Ya no existe esa vacuna. En Chile, sigue usándose en otros países. En Chile no se usa. Yo coloqué. Porque se probó que era menor del 75%. Cuando era una vacuna menor del 75%, se considera una vacuna mala. Y ahí Chile la sacó desde el laboratorio y la retiró del mercado. Pero en otros países siguen vacunando. Si uno lee, por eso no se la he sacado. Si uno lee y se pone Neospora, van a encontrar Neospora vacuna y van a encontrar. Pero en Chile ya no se vende, por lo menos del 2005, 2007, hasta por ahí se vacunó. O sea, por lo más de 15 años ya no se vacuna. ¿Ya? Pero en el fondo la considera una vacuna mala. Y por eso la sacaron del mercado. Pero la misma vacuna se sigue usando todavía en otros países. Colombia y otros países la siguen colocando. Chile la sacó del mercado. En los perros, en sus casas, eliminar placenta y feto aborto. Aspergilosis, Aspergillus fumigatus. ¿Eso dónde se produce la aspergilosis? ¿Dónde está la aspergillus? Más que no es el heno. Más que el maíz, el silo. En el silo ahí donde crece, porque tiene un ambiente, cuando el silo está mal hecho y ve hongo, generalmente es Aspergillus fumigatus. Pero el hongo, se lo puede comer el hongo, no le pasa nada. Si el problema no es el hongo, el problema es las toxinas del hongo que están para abajo. Lo que mucha gente del campo hace es llegar y sacan la parte blanca, como el algodón, como van y lo botan, así como sacan un pedazo de palta que está negra, ¿no es cierto? Y te comí el resto, yo también lo hago. Si eso no me quita nada, sacan el pedazo negro y te comí el resto, ya, te sacan la parte así, pero no es, lo que trato de decir, no es solo el hongo sí, sino la toxina que produce el hongo. ¿Ya? ¿Y cómo va a dar cuenta? Que realmente característica del feto abortado es que tiene estas placas cutáneas, placas blancas, es lo que se ve. El silagio, ahí está. Y así, esta es la placenta normal, y esta es la placenta por aspergilosis, como fuera así.
Es como amarillo. Sí, Horacia dice en los libros. Yo estoy remitiendo. Esta es la última, ¿viste que era? Ya. ¿Cómo sabemos una forma práctica de saber cuánto dura, o sea, de qué tamaño o qué mes tenía el feto? Ya. Se mide desde la nuca hasta la punta de la cola en centímetros y se saca la raíz cuadrada. Por ejemplo, un ternero nace más o menos de 81 centímetros. 9. Claro. A los 6 meses tiene un promedio de 36 centímetros. Entonces, sacar la raíz cuadrada y le sale 6. ¿Está ahí? Entonces, por eso más o menos tiene una correlación bastante directa de medir eso, ¿no es cierto? Y sacar la raíz cuadrada. Y ahí uno puede saber, ¿no es cierto?, de qué tercio está abortando. ¿Por qué te sirve el tercio que va a abortar? Para ordenar tu cabeza. En el fondo hay algunos que son al inicio, otros que son al medio, otros que son al final. Entonces, por eso te sirve saber si es común encontrar el feto abortado. No es común. A veces abortan en el barro y que entre que lo pisan y todo queda mezclado con el barro. También van caminando, por ejemplo, en las vaquillas que están preñadas y encontráis un feto y miráis las vaquillas y todas igual. No sabéis cuál es la que abortó. Tenéis que pasar todas por la manga para saber cuál abortó. Entonces hay cosas que a veces tú no tienen correlación. O sea, no siempre vas a ver el producto del aborto. Ya. Y por último, existe una prueba, que es la más común. Ya, la vaca abortó hoy día y el dueño quiere saber. Tú sacas sangre y yo mando aquí la CALS, puede ser otro, Coprinceno, qué sé yo, pero todos tienen, se llama complejo aborto, que son las mismas enfermedades que hablamos. Buscan anticuerpos en las mismas enfermedades. Eso es lo que se hace en el fondo, sí, que es cara, ¿vale? Como 30 lucas, algo así. Pero tú mandas complejo aborto. Un examen de sangre. Tú sacas sangre y lo mandas y tú pides complejo aborto, pero te buscan las más comunes. Te pueden salir todas negativas y nunca vas a saber la causa. En el feto ya. Sí, pues ya abortó. Aunque tengáis, la viste sangrar, la palpaste y no está el feto. Aunque no tengáis el feto, pues la viste sangrar, la vaca estaba preñada, viste que hoy día sangró, qué raro está preñada, la palpaste, hiciste ecografía y no está preñada. Entonces el doctor dice que esta vaca abortó. Doctor, quiero saber la causa. Entonces tú sacas sangre a la vaca. Sí, para el dueño no. No me imaginaba el feto. No sé yo a quién le voy a sacar sangre. El feto abortado. Sí, cachaba así lo que te refería, pero yo no sé a quién. Entonces me pasa lo mismo. ¿Cuál es su nombre? ¿El río? No, el río. Sí, en el fondo dice eso. Ya, entonces sacáis sangre de la vaca, en la que abortó, y mandas, ¿no es cierto?, al laboratorio de desarrollo y pides una prueba que se llama complejo. Que son las más comunes, no te buscan todas las posibles, sino las más comunes. Por eso muchas veces no llegáis al diagnóstico. Y eso es lo que tienes que explicar, que el dueño va a pagar, no sé, 30 lucas, si abortaron 3, va a pagar 90 lucas y va a llegar con ninguna causa. Claro. Y por eso no va a llegar con ninguna causa. Entonces, por eso viene el desinterés después, de buscar la causa del aborto. A eso me refiero. ¿Me entienden? Ya, y lo otro que te puede salir, por ejemplo, leptospirosis positiva, pero si vacunaste, es normal que aparezcan los anticuerpos altos. Entonces ahí viene después la discriminación, si fue o no fue. ¿No? Es súper complejo el diagnóstico de aborto, no es tan fácil. Por si acaso, no es tan fácil el diagnóstico de aborto. ¿Ya? Y eso sería por hoy, chicos. Hasta aquí entra. ¿La otra prueba? Sí, por la próxima semana. Si no es culpa mía que sea. Al tiro voy, déjame terminar acá.